Estimados alumnos, les doy la bienvenida a otra clase tutorial, la octava clase tutorial de metodología de la investigación. La clase pasada habíamos comenzado a explicar cuáles son las partes más importantes en un proyecto de investigación. Habíamos hablado de que el proyecto de investigación necesitaba de una portada, donde iba el nombre de la institución, la facultad, la escuela superior a la que pertenecemos, un título para nuestro proyecto que debía ser más bien corto, preciso, claro. Habíamos dicho también que era necesario que nuestro proyecto contara con un índice, con una introducción, y después ya habíamos pasado a explicar el cuerpo del proyecto, en donde debía haber un planteamiento del problema o una definición del problema. Habíamos distinguido el planteamiento del problema de la formulación del problema. Recuerden ustedes que habíamos dicho que la formulación, ¿no es cierto?, del problema consistía más en una forma oracional, en una presentación más oracional del problema. En fin, también habíamos dicho que debía tener un planteamiento de objetivos. Ello podía hacerse en un párrafo o podía separarse lo que es objetivo general de objetivos específicos, y creo que habíamos dado también algunos ejemplos de objetivo general y objetivos específicos. Habíamos dado ahí unos ejemplos con los alumnos de UCASAL. Habíamos también hablado, después de eso, de cómo debe ser una justificación de la investigación, y habíamos dicho también que tener muy claro y expresar muy claramente en nuestro proyecto de investigación cuáles son las limitaciones que encontrábamos para el desarrollo de nuestra investigación, como por ejemplo podría ser la falta de cooperación de algunos encuestados para suministrar la reticencia a suministrar cierta información, o cuando la información ya por su naturaleza resulta delicada, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de un marco teórico, continuando siempre con el desarrollo del cuerpo de nuestro proyecto de investigación. Vamos a hablar del marco teórico. ¿El marco teórico qué es? Marco teórico, marco referencial, es donde yo voy a colocar todo lo que tengo como elementos conceptuales. Es un compendio de elementos conceptuales que nos van a servir de base para comprender la indagación que estoy por realizar, la indagación de investigación que estoy por realizar. Este marco conceptual generalmente digamos, estructura, generalmente, repito, no siempre, en básicamente tres partes, pequeñas subpartes. En una primera parte voy a hablar de los antecedentes de la investigación, es decir, los estudios previos a través de investigaciones de tesis, de grado o de posgrado, que están relacionadas con este problema planteado. Cuáles fueron las investigaciones que se realizaron sobre este tema con anterioridad y que de alguna forma están guardando como cierta relación, digamos así, o tienen vinculación con nuestro problema de estudio. Ahí tengo que decir que no hay que evitar la confusión entre lo que es los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Son cosas diferentes. Entonces, en este punto de antecedentes tenemos que hablar de los autores, tenemos que hablar del año en que publicaron esos autores, que realizaron esos estudios que tienen que ver con nuestra temática y que son nuestros antecedentes, los objetivos de esas investigaciones y cuáles fueron los principales, por supuesto, no puede faltar, los principales descubrimientos o hallazgos, ¿no es cierto?, que encontraron en esos respectivos trabajos. Bueno,
Podría tener también una segunda parte, este marco teórico, marco conceptual, que he llamado como base teórica, y que también comprenden un conjunto de conceptos o proposiciones que van a constituir para nosotros un punto de vista o enfoque determinado, ¿no? Que para nosotros es inicial o basal, va a ser basal en nuestra investigación. Ese enfoque, en esa base teórica, digamos, está dirigido naturalmente a explicar el mismo fenómeno que yo estoy estudiando, o planteando el problema que estoy planteando, y a su vez esta sección, que es como una base teórica, puede dividirse en otras subsecciones que integran la temática tratada, ¿no es cierto? O que, digamos, van dando las variables que van apareciendo en el marco o en el constructo de ese problema o situación problemática que yo estoy estudiando. Para elaborar las bases teóricas de una investigación, siempre vamos a tener que tener en cuenta dos o tres aspectos. La ubicación del problema, la vamos a tener que poner a esa ubicación, lo vamos a tener que ubicar a ese problema o a esa circunstancia problemática dentro de un enfoque teórico determinado. Después vamos a hablar de cuál es la relación dentro de esa base teórica. Un segundo aspecto, la relación que hay entre ese enfoque teórico que estoy haciendo y el objeto de estudio de mi problema. Por supuesto, voy a tratar de resumir también la posición, por lo menos la más importante de las posiciones de los principales autores sobre este problema y sobre este objeto de investigación. Y por último, yo puedo adoptar como, escribiendo el proyecto como futuro investigador, ¿sí? Adoptar una postura, ¿no es cierto?, la cual esa postura, por supuesto, debe estar siempre justificada. Me gusta esta opinión, adhiero a esta opinión por tal y cual motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también dentro del marco teórico, dentro de ese marco conceptual genérico, dijimos que estaba dividido en parte, como una tercera parte podría haber un subcapítulo, digamos así, donde yo defino determinados términos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que son básicos o que van a usarse permanentemente en mi trabajo. Es decir, cuando digo definir términos, estoy hablando de darle para esta investigación, adherir, si ya otros han creado el significado de estos términos, un significado preciso, ¿no es cierto? Y según el contexto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los conceptos principales, expresiones o variables que están involucradas en el problema formulado. Entonces le tengo que dar el concepto que más se ajusta como un guante a la mano, de acuerdo al problema que estoy investigando, y en ese, contextualizando esa definición de términos en esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que yo estoy investigando. Tamayo, en un trabajo del año 93, decía que la definición de términos, esperen un ratito, que la definición de términos es la aclaración, esto es textual, es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Esto está en la página 78 de Tamayo. Por ejemplo, si digo proyección en un estudio económico, ¿qué es proyección en un estudio económico? Bueno,
Sería el comportamiento a futuro que puede tener determinada variable. Mientras que en una investigación en psicología, por ejemplo, proyección ya no habla de un comportamiento a futuro de una variable, sino que puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al exterior. ¿De acuerdo? Erróneamente, algunos alumnos confunden esta sección con lo que es el glosario de términos. ¿De acuerdo? Y no debiese, no es correcto, digamos. Una cosa es el glosario, o una cosa es la definición de términos básicos que yo estoy dando en el marco de mi desarrollo conceptual o marco teórico, y otra cosa es el glosario de términos. A ver, en la definición de términos básicos que yo hago dentro de mi marco conceptual o marco referencial, voy a poner o colocar o consignar, digamos así, solamente los términos o las expresiones o los vocablos que tienen que ver directamente con el problema que yo estoy planteando. ¿De acuerdo? Y puede estar ahí también debajo de la formulación del problema o en el mismo marco teórico como acabo de decir. Mientras que el glosario de términos siempre va a último. Siempre va a último. Y además, en el glosario de términos yo puedo colocar todo vocablo, toda palabra, que es de difícil comprensión en el total de mi trabajo. O sea que hay una sutil diferencia, pero hay una diferencia entre la definición de términos básicos y el glosario de términos. Entonces, definición de términos básicos, lo que a mí directamente va a tener que ver con mi cuestión problemática, mi problema, investigación y mi planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Y el glosario de términos mucho más amplio porque voy a poner todo aquello que resulta de difícil comprensión en el trabajo. Muy bien. No menos importante es que nuestro trabajo puede o no contar con un sistema de hipótesis, con una hipótesis. Y acá les leo algo que dice Pardinas. Pardinas dice, hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Hipótesis es una proposición, primero de todo. Proposición enunciada, puesta por escrito, expresada en mi documento, para responder tentativamente, quiere decir mientras, en tanto que, mientras tanto, tentativamente, a un problema, pregunta de investigación, problema de investigación que yo estoy investigando. Entonces, eso es Pardinas, perdón. Acá es importante señalar que, por lo general, la formulación de hipótesis es más pertinente, es decir, va más o es más correcto hacerlo en investigaciones de nivel explicativo. Cuando yo, justamente, explicativo es cuando yo trato de explicar por qué ocurre o cuál es la causa de la ocurrencia de determinados o circunstancias problemáticas para mi estudio. Es decir, donde probablemente yo tenga que establecer en esa explicación relaciones causales entre variables, donde la variable A, explica la aparición de la variable B. Estamos hablando de relaciones de causalidad. En las investigaciones de nivel exploratorio, ¿no es cierto?, aparecen muy frecuentemente las hipótesis, el sistema de hipótesis o las hipótesis, ¿de acuerdo? Y también pueden aparecer en otros tipos de investigaciones, pero más que nada en las de niveles exploratorios, donde no suele aparecer, donde no suele aparecer y ni tendría que haber, según mi opinión, hipótesis, es en las investigaciones que tienen carácter descriptivo. ¿De acuerdo? Aquellas que tienden simplemente a describir las relaciones, las variables, las dimensiones de un fenómeno.
¿de acuerdo? Pero acá en lo que se trabaja en los estudios descriptivos es más que nada con objetivos, no con hipótesis. Bueno, volviendo a las hipótesis, ¿qué es lo que yo debo, lo que se recomienda cuando voy a hacer la formulación de una hipótesis? Dos o tres cosas. Uno, que las hipótesis siempre se van a redactar de manera precisa y no va a haber juicios de valor, bueno, malo, mejor, peor. Dos, entonces, no van a haber, perdón, no, sí, redacción precisa, no a juicios de valor. Dos, voy a expresar en esa hipótesis sí o sí las variables que he encontrado contenidas en el problema, ¿sí? Y tres, que no me sirve nada formular una hipótesis si después mi proyecto o mi trabajo no va a terminar validando o invalidando esa hipótesis. Así que es necesario, por ende y naturalmente, que esa hipótesis sea susceptible de comprobación científica. Ejemplos de hipótesis. El aumento en la retención del 35% de adelanto de impuestos de adelanto de IVA grabará, o mejor dicho, a ver, vamos a ver, el aumento en el valor de la compra de la moneda extranjera va a ocasionar un descenso en la compra de dicha moneda, por ejemplo. A ver, uno que tenga que ver con los estudiantes. La ausencia o la ausencia de técnicas de estudio provoca bajo rendimiento académico. ¿Eh? Ahí tienen una muy sencilla. La ausencia de técnicas de estudio provoca bajo rendimiento académico. Ya veremos. Pues, entonces tenemos una variable, técnica de estudio, otra variable, rendimiento académico, y las podemos cruzar. Bueno, creo que con esos ejemplos están. Siempre, entonces, voy a buscar dos variables, una relación, establecer una relación de causal entre esas dos variables, ¿no es cierto? Identificarlas claramente, establecerlas, identificarlas claramente, precisamente, ¿de acuerdo? No hay juicios de valor, y que debe ser susceptible de comprobación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, porque estamos hablando de variables, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es una cualidad del objeto o es una perspectiva de un nudo problemático circunstancial, ¿de acuerdo? O una cualidad del objeto que puede sufrir cambios, por eso se llama variable. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de, de características, ¿no es cierto?, que yo voy a estudiar, las voy a definir de manera operacional, es decir, en función de cada uno de los indicadores que me vayan apareciendo. Indicadores indican, ¿qué indican? Variables, ¿cierto? Y que a su vez sean susceptibles de medirse o que puedan traducirse en esos indicadores en unidades de medida. Entonces, voy a tener que en los trabajos que son proyectos de investigación, al alumno se le pide usualmente que tenga su cuadro de operacionalización de variables. Usualmente se llama cuadro de operacionalización de variables. Que es lo más fácil de organizar, ¿no es cierto? Es donde vamos a poner la variable, vamos a especificar las dimensiones e indicadores y también el nivel de medición que le voy a dar a esas variables. ¿Sí? Ya termino enseguida, voy a dar algunos ejemplos.
A ver, por ejemplo, si yo quiero trabajar una variable, vamos a tomar una variable, nivel socioeconómico. Socioeconómico, ya la palabra me está diciendo cuáles son las dimensiones de esa variable nivel socioeconómico. Voy a medir nivel socioeconómico, voy a ver rápidamente que si hablo de nivel socioeconómico, yo estoy hablando de que esa variable tiene dos perspectivas o dimensiones. Una, la dimensión social, y otra la dimensión económica, porque dije nivel socioeconómico, entonces tenemos nivel para medir por un lado nivel social, por otro lado nivel económico. Ahora, no son necesariamente los mismos indicadores y muy probable sean diferentes. ¿Por qué? Porque unos son los indicadores nivel social y otros son los indicadores nivel económico. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de nivel social? Bueno, de repente nivel social, puedo tener como indicador social mi cultura, nivel cultural, nivel de adquisición cultural, grado de instrucción. ¿Se entiende? Mientras que a nivel económico voy a tener indicadores, bueno, rentas, ¿cuánto es mi salario, mi ingreso, nivel de ingreso, digámoslo, nivel de ingreso. Tipo de vivienda, para poder determinar nivel económico. ¿Dónde está sentada la vivienda? O sea, zona de residencia de la zona de residencia. ¿Vieron ahí? Yo les di 4, 6 indicadores para nivel social, para las dimensiones nivel social y nivel económico de la variable, de una variable, la variable socioeconómica. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, pues el nivel de medición también va a ser diferente. Por ejemplo, no es lo mismo el nivel de medición, nivel cultural, que es un nivel de medición de tipo ordinal, a un tipo de vivienda. Tipo de vivienda es un nivel de medición nominal. Por ejemplo, ¿qué es el ordinal, el nivel de medición ordinal? Ordinal es porque, a ver, ¿qué es un nivel de medición ordinal? Son variables numéricas, ¿eh? En donde los valores representan una categoría o identifican a un grupo de pertenencia contando con un orden lógico. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, hay un orden lógico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo que grado de instrucción es una variable que tiene un nivel de medición, un indicador, nivel de instrucción, que tiene un nivel de medición que es ordinal. A ver, pongamos en orden, ordinalmente hablando, por ejemplo, grado de instrucción. Nivel 1, primario. 2, primario y secundario. Nivel 3, terciario. Primario, secundario, terciario. Nivel 4, universitario. Entonces tengo primario, secundario, terciario y universitario. Nivel 5, posgrado, doctorado, maestría. Entonces yo tengo en un grado de instrucción, ¿de acuerdo? Tengo una ordinal de 5, en 5 números, que indican, ¿de acuerdo?, pertenencia a un grupo y tienen un orden lógico. Pero mi variable también, como dije, puede ser nominal o puede ser de razón. La variable nominal que es, dije, tipo de vivienda puede ser nominal. También son variables numéricas, pero en este caso los valores numéricos van a representar una categoría, ¿no es cierto?, que nos indican un grupo de pertenencia, pero nos permite, digamos así, establecer relaciones de igualdad o desigualdad entre esos elementos de la variable. Por ejemplo, si yo digo, yo agarro la variable género, nosotros podemos poner un número a los hombres y otro número a las mujeres. 2 y 1, 1 y 2. Pero en este caso, 1 y 2 sirve para determinar a qué grupo pertenecen en el género.
pero no es un valor de orden en el sentido 2 vale más que 1. Sencillamente, 1 representa a hombres y 2 a mujeres, o a la inversa, 2 a hombres y 1 a mujeres, y no hay una relación de mayor o menor. Eso es lo que es importante en la variable nominal, no hay mayor ni menor. Se categoriza mediante número, porque los números se pueden tabular perfectamente, pero no voy a, por ejemplo, si digo tipo de vivienda, voy a decir 1, 2 y 3, pero no estoy diciendo que 3 es mejor que 1, por ejemplo. Son tipos de vivienda diferentes, ¿de acuerdo? Si digo, por ejemplo, si hablo de una variable, por ejemplo, de razón, esta variable de razón, eh, eh, bueno, son muy parecidas, digamos así, a las de intervalo, con la diferencia que con la variable de intervalo, a diferencia de las de variable de intervalo, que no tienen cero, esta variable de razón tiene cero, y donde el cero, esto es lo único que importa de la variable de razón, va a representar la ausencia total de esa característica en esa medida. Cero es cero. O sea, nos va a permitir, la variable de razón nos va a permitir realizar cualquier operación aritmética o lógica, por ejemplo, en una comparación y ordenamiento, por ejemplo, nos permite que el nivel más alto puede ser X, pero el nivel más bajo puede ser 0, que indica total ausencia de ese indicador. Por ejemplo, si yo digo 0, si en una variable de altura yo digo 0, eso indica 0, que no tiene ningún tipo de altura. Si digo 0 pesos, significa que no tiene ningún peso. ¿De acuerdo? Lo mismo en la distancia, en el salario también, en la producción. Si produjo 0, ¿cuánto produjo? Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos por nuestra mini clase de hoy. Les agradezco mucho y nos estaríamos viendo la clase que viene y vamos a seguir comentando sobre estos interesantes aspectos del proyecto de investigación. Tengan ustedes muy buenas tardes y una muy buena semana. Hasta luego.